¿Qué tal, inspectora e inspector de soldadura? Te saluda Roberto Arenas Tuxpan. En esta clase te voy a compartir información importante, información técnica, referente al tema de calificación de soldadores, de operarios de soldadura, de manera exclusiva para estructuras de acero al carbono, es decir, referente al código AWS de 1.1. Aprendamos entonces juntos cómo calificar a un soldador para elementos estructurales. Bienvenidos al canal Aprendiz NDT. Nuestra misión es mejorar tus oportunidades laborales y potenciar tu desarrollo profesional en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. Primero quiero aclarar cuál es la intención, cuál es la razón por la cual hacemos una prueba de habilidad. En el caso de los soldadores, esta prueba que se le hace a las personas que aplican soldadura es única y exclusivamente con el propósito de demostrar la habilidad de esta persona para que produzca una soldadura sana, una soldadura de calidad, cuando esta persona utiliza una especificación de procedimiento, el famoso WPS. Las siglas con las cuales se conocen estos documentos, en algunas normas le llaman WPQ, y en el caso de AWS de 1.1 se le conoce como WPQR. Entonces, este documento lo vamos a utilizar para registrar las variables aplicables a cada proceso de unión que se vaya a utilizar. Además, incluimos rangos calificados, resultados de las pruebas mecánicas o de la radiografía que se haya realizado y la identificación del WPS que se utilizó para esta prueba de calificación de habilidad. En resumen, en esta primera parte, la prueba de calificación para el soldador o el operador de soldadura es con el fin de asegurar de que esta persona sabe seguir una especificación de procedimiento de soldadura y que siguiendo esas instrucciones me deposita una soldadura sana, una soldadura de calidad. Esa es la intención de la prueba. Ahora bien, el código AWS de 1.1, que es para soldaduras estructurales de acero, aceros al carbono y baja aleación, me aclara y me confirma que estas pruebas por las cuales estamos calificando al soldador son para producir soldaduras sanas. Ahí lo tengo subrayado, esa es la intención. Pruebas de habilidad para producir soldaduras sanas. Existen unos formatos sugeridos en este código, los cuales se pueden modificar, se pueden ajustar a la necesidad de cada constructora, de cada subcontratista, pero el formato está bien estructurado y si se quiere usar así tal cual está, así se utiliza. Aquí yo tengo un ejemplo de la versión actual de la edición 2020, en la cual vemos ahora incluido un campo para colocar de manera opcional, repito, de manera opcional, una fotografía para identificar al soldador o al operador de soldadura. Esa es la versión de WPQR para cuando utilizamos un solo proceso. En las primeras secciones tenemos datos generales como el nombre del soldador, el sello que tiene, la estampa, la compañía. Si esta compañía tiene diferentes divisiones, también trae un campo para colocar la división. Podría ser división de estructuras, de equipos a presión, algo similar a eso. Tenemos lugares para colocar fechas, para colocar la identificación del registro, el número de WPS que se está utilizando y obviamente sus revisiones correspondientes. Después tenemos una segunda área donde vamos a declarar el material base con el cual se está haciendo la prueba, o materiales base, porque en ocasiones pudiéramos vernos en la necesidad de soldar un material de un grupo con el de otro grupo, por eso tenemos dos columnas. Este ejemplo que tenemos aquí es uno que tiene AWS directamente y me dice aquí tenemos una especificación de material ASTM A36 clasificado como grupo 1 por el espesor que tenemos, que es de 3/8. Y después en las siguientes secciones
está estructurado de la siguiente manera. De un lado tenemos las variables de soldadura, de otro lado tenemos los valores reales, lo que se está usando en la prueba de calificación de esta persona, y por último tenemos el rango de calificación. Es decir, el soldador utiliza ciertos parámetros de soldadura, pero se le dan rangos de calificación, no queda tan limitado. Ahorita vamos a ver eso. Ejemplo claro, aquí lo tenemos. En el espesor de la placa, es decir, estamos haciendo una simulación de que un soldador utilizó placa para su prueba de habilidad. Tenemos que soldó soldadura de ranura con un espesor de placa de 3/8 de pulgada. Entonces, el rango de calificación en ranura para ese soldador usando esa prueba quedó de 1/8 de pulgada hasta 3/4 de pulgada. Es decir, no lo vamos a limitar solo al espesor que soldó, él tiene un rango más que puede soldar. ¿De dónde sale? Salen de tablas que vamos a ver en un momento. Ahora, dato curioso aquí también, dato importante. Tiene un campo donde mencionan espesor, ahora ya no de placa, sino de tubería, de tubo. Entonces, a pesar de que esta persona soldó placa, tenemos el campo llenado de que también puede soldar tubería, ¿sí? Con un espesor de 1/8 hasta 3/4 en soldadura de ranura. Y estamos hablando de tubería. En el siguiente campo viene el diámetro de la tubería. El diámetro. Y aquí está la limitante. Me dice que solo va a poder soldar tubería siempre y cuando esta tenga 24 pulgadas como mínimo de diámetro. Es decir, está bien, soldó placa, puede soldar tubería, pero única y exclusivamente tuberías de 24 pulgadas en adelante. Si se tiene la necesidad de que aplique soldadura en una tubería de 16 pulgadas, de 18, ahí ya no puede porque pues está limitado, su prueba la hizo en placa. Tendríamos que hacer pruebas de calificación en tubería para que cubra otros diámetros. Entonces a eso me refiero con rangos, ¿no? Ahorita aprenderemos de dónde salen esos rangos. Por ejemplo, sigamos con los ejemplos. Me dice que utilizó un proceso de soldadura llamado Gas Metal Arc Welding. Gas Metal Arc Welding en su versión semiautomática. Al haber hecho esa versión semiautomática, queda calificado, además de la misma, también se le va a dar una calificación para gemao mecanizado y gemao automatizado, automático. Entonces el rango es bueno, ¿no? Es bueno. Son la misma versión que usó, semiautomático, pero también mecanizado, pero también automático. Hay algunas variables que tienen que ver con la habilidad que sí quedan limitadas. Por ejemplo, dentro de las posiciones que se están declarando para el soldador estamos colocando 2G, 3G y 4G. En la vertical, que es la 3G, se declara que la progresión fue hacia arriba, fue ascendente. Entonces, en esa misma progresión, su rango de calificación solo queda como ascendente, solo hacia arriba, porque así soldó. Otros datos que se van a poner en el WPQR o registro de habilidad son las pruebas que se aplicaron. Aquí se menciona inspección visual, tenemos un doblez de raíz, un doblez de cara, se menciona los resultados y comentarios si es que aplicaran. Finalmente, la certificación de este documento o la validación, aprobación, algunos laboratorios, número de ensayo, número de archivo, y más adelante vendrán firmas de las personas designadas para esto. La información que yo necesito es tener variables para placa y variables para tubería. Por lo tanto, entonces veamos lo siguiente. Si la prueba de habilidad yo la voy a realizar en un cupón o en una probeta hecha a base de placa, entonces el código me dice que yo debo de consultar las posiciones de soldadura
en la tabla 6.10. Eso es para el caso cuando utilizo placa. Si ahora el cupón o la probeta de prueba se hizo en tubo, en una versión tubular, entonces ahora el código me dice, tienes que consultar la cláusula 10 del código y la tabla 10.12. 10.12. No olvides entonces que la tabla 10.12, ahí voy a encontrar las posiciones de soldadura que yo voy a permitirle a mi soldador, pero cuando mi cupón es tubular, es con tubo. Y si utilizo la tabla 6.10, esa aplicará entonces cuando utilizo placa para mi cupón de prueba. Los tipos de ensayo que existen de manera inicial para calificar a los soldadores y a los operadores son las siguientes. Me dice el código, el tipo y la cantidad de ensayos lo vas a consultar en la tabla 6.11, en la 6.11, y me da un resumen de las pruebas existentes. Tenemos inspección visual, es una que sí o sí debe de ir, de cajón la vamos a realizar, pero también vamos a encontrar pruebas de doblez. Existen doblez de cara, existe el doblez de raíz o el doblez lateral. ¿De qué dependerá en que sea cara, raíz o lateral? Depende del espesor del cupón de prueba. Existen para otras versiones de calificación también pruebas de macroataque. Y una más es ruptura de soldadura de filete, el nick break. Ruptura de soldadura de filete. Estas son las pruebas iniciales que menciona para verificar la sanidad de la soldadura depositada por esta persona. Pero hay una opción, hay una sustitución que permite. Me dice que para los procesos de soldadura aprobados por el código, excepto para uno que se llama Gas Metal Arc Welding con la versión de cortocircuito, esa no, pero para todas las demás sí. Entonces dice, el examen radiográfico, es decir, una prueba volumétrica, una prueba no destructiva volumétrica, conocida como radiografía industrial, yo la puedo utilizar en lugar de los ensayos de doblez. Entonces, cuando tú consultes, tu inspector, tu inspectora, consultes las pruebas de sanidad para el soldador, inicialmente vas a encontrar, por ejemplo, doblez de cara, doblez de raíz. Eso tú lo puedes sustituir por una prueba radiográfica, así lo permite el código de 1.1, pero recuerda, excepto para el proceso Gas Metal Arc Welding en su versión de cortocircuito. Los tipos de pruebas que tenemos de manera aquí resumida, y las secciones a las cuales yo debo de ir, las secciones que debo de consultar son las siguientes. Si la soldadura que se va a utilizar para esta prueba de habilidad es soldadura en ranura con penetración completa y la conexión no es tubular, yo debo de consultar su información relacionada en la sección 6.21. Ahora, si la prueba que yo voy a hacer es en la versión de PJP, que significa junta de penetración parcial, en la versión no tubular debo de consultar 6.22.1 y así sucesivamente. Dependerá entonces de la versión del cupón que tú vas a utilizar, debe de consultar algunas secciones del código. Por ejemplo, si voy a usar una soldadura de ranura de penetración completa, pero ahora lo quiero hacer en una versión tubular, ahora yo debo de consultar la sección 10.18. Si tenemos otra versión de cupón que sea soldadura de filete, pero esta vez filete en conexión tubular, que también existe, entonces yo voy a consultar la sección 10.20 y así sucesivamente. Tienes que identificar en esta sección del código el tipo de soldadura que vas a utilizar en el cupón para consultar su información relacionada, la información que le corresponde. Aquí tenemos una información muy relevante para identificar las variables que realmente son esenciales para el soldador. Lo menciono como muy relevante porque son diferentes a las de un WPS. El WPS tiene sus propias variables consideradas relevantes,
consideradas importantes o, como el código le llama, esenciales, y el operador de soldadura, el soldador, tiene su propia tabla de variables, su propia tabla. Entonces me dice el código de 1.1, dice el registro de calificaciones de desempeño de soldadura llamado WPQR. Aquí recuerda, WPQR, estamos hablando del registro para la habilidad del personal, del soldador o del operador. Dice, este registro debe servir como una verificación escrita y debe enumerar todas las variables que aplican en la tabla 6.2. Más abajo lo vuelve a mencionar, dice, los cambios más allá de la limitación de las variables esenciales para los soldadores, los operadores de soldadura o los punteadores inclusive, que se muestran en la tabla 6.12, dice aquí, deben requerir recalificación. Entonces, cuando vamos a buscar estos rangos de calificación para el soldador o los operadores, en mi caso yo consulto primero esa tabla. Yo sé que hay otras tablas que nos van a aplicar, unas figuras, pero yo inicio con esa tabla, porque esa tabla me resume las variables que sí son esenciales y que no puedo cambiarlas porque necesitaría recalificar al personal, al soldador. Entonces esta tabla es muy importante. Aplica la tabla 6.12 obviamente para la edición más reciente que tenemos, que es 2020. Posteriormente, en una nueva edición, igual y cambian el número de tabla, pero actualmente seguimos con la tabla 6.12. A mí me gusta iniciar con esta tabla 6.12. Y el título de la tabla te aclara lo siguiente: son cambios de variables esenciales del desempeño del personal de soldadura que requieren recalificación. Punto importante, que requieren recalificación. Vamos a ver, son pocos los puntos. El primero me dice cambiar a un proceso no calificado. Cambiar de a un proceso no calificado, eso viene marcado como esencial para todas las versiones, es decir, para el soldador, para el operador de soldadura y para el punteador. ¿A qué se refiere? Es muy sencillo, ¿no? Si el soldador utilizó proceso SMAU, pues solo va a quedar calificado para ese proceso. Si el soldador utilizó el proceso GTAW, solo va a quedar calificado para ese proceso. Y aclara algo, aclara que el proceso Gas Metal Arc Welding en la versión cortocircuito, esa se considera como un proceso separado, es decir, si yo utilizo el proceso Gas Metal Arc Welding, pero que no sea ese modo de transferencia que se llama cortocircuito, otro diferente, entonces ese lo toma muy independiente al GMAO-S. Solamente hay que tener cuidado entonces con ese proceso, porque también cuando mencioné lo de la prueba radiográfica también excluyen a este proceso en la versión cortocircuito. Aquí pasa lo mismo. El segundo punto dice cambiar de un electrodo en el proceso SMAU con un número F superior al número F que se haya utilizado en la prueba de habilidad. Si yo hago ese cambio hacia un número superior, entonces tengo que recalificar al soldador, pero considera que dice superior. Si yo me voy a números inferiores, entonces sí lo permite. Ahorita vamos a ver la tabla de los números F, que son los fillers, los aportes. El otro punto dice cambiar a una posición no calificada. A una posición no calificada. Por lo tanto, yo tengo que consultar las tablas donde me dan los rangos de calificación y debo de respetar eso. No puedo cambiar a una posición no calificada, porque si llego a cambiar tendría que recalificar a mi soldador. También debo de consultar entonces las tablas que hablan de diámetros, porque dice cambiar a un diámetro o espesor no calificado, también viene aquí como una variable esencial. Por lo tanto, si vas a encontrar variables de diámetros para los soldadores con D1.1, variables para el espesor, variables para la posición. En el caso de la progresión vertical me dice cambiar a un avance de soldadura vertical no calificado, o sea, ya sea hacia arriba o hacia abajo, también es esencial para la habilidad. La falta de respaldo. La falta de respaldo aquí se refiere a lo siguiente:
Si en la prueba de calificación esta persona utilizó respaldo, así va a quedar calificado. Entonces ahora más adelante en otro proyecto o en una fecha posterior, si queremos que aplique soldadura, pero ahora ya le quitamos ese respaldo, entonces eso se convierte en una variable esencial y tendríamos que recalificarlo, ¿no? Lo contrario si lo permite. Entonces, si yo hice una prueba de habilidad y el soldador no utilizó respaldo, entonces va a poder soldar posteriormente con y sin respaldo. Va otra vez, cuando el soldador no utilizó respaldo, posteriormente va a poder soldar con y sin respaldo. Y la última variable es cambiar de electrodo sencillo a electrodos múltiples. Estas son las variables para el desempeño. Son pocas, como verás, pero ahora vamos a ver los rangos. Iniciamos en la tabla 6.10. Esta tabla 6.10 actualmente es para cupones de prueba hechos con placa. Tiene una versión de ranura, una versión de filete y una versión de tapón, pero estamos hablando de placa. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo pongo a mi soldador a hacer su cupón de prueba y le digo vas a utilizar una posición 2G, entonces va a quedar calificado para lo siguiente. Va a poder soldar placa, soldadura de ranura en su versión CJP, en su versión PJP. ¿En qué posiciones? Bueno, va a poder soldar la posición plana, que es la F de flat, y la posición horizontal. En la versión parcial lo mismo, plana, horizontal. Ahora, también puede soldar filete. Él soldó ranura en su prueba de calificación, pero también puede soldar filete en posición plana y en posición horizontal, ¿no? También vienen ahí marcados posición plana y horizontal para puntas de penetración completa en tubería, en tubos, pero recuerda que en tubos mayores a 24 pulgadas. Incluso viene alguna nota aquí, dice juntas a tope y tenemos una nota B. Si yo me voy a leer esa nota B, me dice solo califica para tubos, tubería iguales o mayores a 24 pulgadas de diámetro con respaldo, ya sea respaldo ranurado del lado opuesto o ambos, ¿no? Entonces sí califica para tubería como lo habíamos mencionado, pero mayores o iguales a 24 pulgadas. Otro ejemplo, si mi soldador hubiera utilizado solamente soldadura de filete en placa y le dimos como instrucción hacerlo en posición 2F, entonces va a quedar limitado a soldar posición plana y horizontal, pero en filete. Ya no va a poder soldar ranura porque su prueba la hizo únicamente filete, es decir, la prueba de calificación en filete queda más limitada. Ahora, si yo me voy a una de las posiciones de placa consideradas de las más difíciles, hablando de placa, que es la 4G, no necesariamente me califica todas las otras que tengo. Si yo utilizo 4G, que es sobre cabeza, solamente va a poder soldar plana y la overhead, la sobrecabeza, pero entonces la horizontal, por ejemplo, no puedo utilizarla, no puedo utilizarla. Entonces, si yo quiero que mi soldador en placa quede calificado con un rango mayor, es decir, que puedo usar todas las posiciones, debo entonces tener un cupón 3G más un 4G. Si yo hago esa combinación de cupones, de posiciones, ahora sí, me dice que en ranura puede soldar todas las posiciones, ranura parcial puede soldar todas las posiciones, filete puede soldar todas las posiciones, y así van algunos otros campos para indicarme que puede soldar todas las posiciones. Y recuerda, aquí estamos hablando de placa. En la tabla 6.11, aquí tengo un extracto de esa tabla 6.11. Lo que encuentro es el número de pruebas que se requieren y además los espesores calificados. Aquí es importante que observes que hay rangos de espesores del cupón de prueba, donde dice espesor nominal de la placa,
Por ejemplo, tengo uno de 10 milímetros. En ese de 10 milímetros me dice, es una soldadura de ranura y puedes observar la figura 6.20 o 6.21. Hay otra versión que dice, si el espesor de la placa es mayor a 10 milímetros, pero menor a 25 milímetros, dice, tú vas a poder observar la prueba de ranura en la figura 6.16, 6.17 o 6.19. Hay 3 versiones. Después tiene otra opción más para cuando el espesor de la placa del cupón es de 25 milímetros o más. Dependiendo de la opción que hayamos seleccionado, me dice más adelante cuántas pruebas necesito. En algunas versiones te piden una de doblez de cara, más otra de doblez de raíz. En otras versiones te piden 2 de doblez lateral, etc. Y vamos a ver los espesores. En la primera versión, cuando la placa es de 10 milímetros, me dice el espesor mínimo calificado va a ser 3 milímetros y el máximo va a ser 20 milímetros, aunque hay una nota de que habría que consultar si me limita ahora a otra cosa, ¿no? Hay algunas versiones de cupones donde el mínimo es 3 y el máximo es 2 veces el espesor del cupón. Por ejemplo, aquí dice, va a quedar calificado tu rango de espesores de 3 a 2 veces T. Es decir, si yo hubiera utilizado una placa, vamos a poner como ejemplo, de 19 milímetros, ¿no? Entraría yo en este rango. Entonces mi placa fue, por ejemplo, de 19 milímetros, ¿sí? Entonces mi espesor mínimo sería de 3 y para el máximo tendría que multiplicar esos 19 milímetros por 2 para yo poder saber el espesor máximo. Entonces yo tendría como espesor máximo 38 milímetros, de 3 a 38 milímetros, porque ese es el doble del espesor del cupón que estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Entonces en esta tabla 6.11 encuentras, repito, el número de pruebas y los espesores calificados para el soldador. La tabla 6.12 ya la mencionamos, que es para las variables esenciales. Y en la 6.13 tengo agrupados los aportes para el soldador, los números F. Regresando un poco a la 6.12, me dice en el número 2, dice, cambiar a un electrodo SMAU con número F superior al número F del WPQR, eso sí es esencial. Entonces vamos a ver cuáles son. Te lo va a limitar cuando tú cambias a un número F superior, pero a un inferior no pasa nada. Por ejemplo, si esta persona utilizó un aporte clasificado aquí como F3, aquí tenemos varias versiones. Si te das cuenta, vienen indicadas las terminaciones, los 2 últimos dígitos, más no los primeros de la resistencia, porque esos son para el WPS. Aquí estamos con soldador y vienen mencionados los 2 últimos que tienen que ver con la posición y con el recubrimiento, ¿no? Con el recubrimiento. Entonces, si esta persona usó un F3, va a poder soldar también a los F2, también los va a poder utilizar, y también va a poder utilizar los F1, pero el F4 ya no, porque ahí nos estaríamos yendo a uno superior y es lo que no nos permite. Entonces, así es para el soldador. Ahora, si esta persona utilizó un electrodo, vamos a poner como ejemplo un 7018, ¿no? Un 7018 lo encontraríamos acá con terminación 18, 7018. Entonces va a quedar calificado para soldar también los F3, también los F2 y también los F1, porque utilizó un electrodo que está como en el número F más grande que tenemos aquí, que sería el F4. Como dato tal vez curioso o un recordatorio, esos electrodos que acaban con un número 5, con un número 6, con un número 8, son casualmente los de bajo hidrógeno. Ahora, los cupones o las probetas para habilidad ya están establecidas algunas medidas estandarizadas. Dependerá de qué espesor queremos calificar o de qué opción me haya mencionado las tablas para yo decidir cuál es el que me corresponde, ¿no? Por ejemplo, hay algunas versiones en la figura 6.10 que es para calificar soldador,
y para verificación de consumibles en soldaduras de filete. Entonces tengo un cupón pequeño que es de 5 pulgadas de longitud, de 6 pulgadas de ancho, una abertura de 45 grados. Eso se puede utilizar si me aplica esa versión. Hay otra versión para posición horizontal, por ejemplo. Aquí lo tenemos con una longitud de 5 pulgadas igual. Tengo una ranura en bisel sencillo, tengo un respaldo y obviamente en posición horizontal. Esas son opciones que ya me trae el código indicadas para mi soldador. Aquí tenemos una más. En esta me marca como longitud del cupón, habla de 7 pulgadas. 7 pulgadas y 6 pulgadas de ancho, ángulo de ranura de 45 grados. La ranura o el tipo de ranura es una V sencilla. Entonces esto va a ser para calificar entonces a mis soldadores en placa. Si yo quiero calificarlo en soldadura de filete, pues también trae varias figuras. Esta es una de varias que trae. Aquí me dice si este cupón, esta probeta es para soldador, la longitud mínima va a ser de 8 pulgadas. Pero si es para operadores de soldadura, la longitud mínima es de 15 pulgadas. Ahí mencionan los espesores, dónde se permite terminar el cordón y reiniciar otro, a qué distancia vas a hacer los cortes de descarte. Me refiero a que los extremos de estos cupones los descarta y no los toma en cuenta para evaluar al soldador. Ahora veamos ejemplo de tablas de variables, pero en la sección de tubulares. Ya estamos en la sección 10. Específicamente estoy en la tabla 10.12. Entonces ahora esto es para cupones de pruebas para calificación de soldadores en la versión tubular. En una de sus columnas tengo las posiciones de pruebas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la posición 6G. Si yo le doy la indicación al soldador que utilice posición 6G en soldaduras de placa con ranura, me dice que yo puedo soldar todas las posiciones. Estamos hablando de placa, estamos hablando de ranura. Ahora en tubería, obviamente que también las califica. Juntas a tope califica todas las posiciones en juntas a tope en tubería. Juntas parciales también las califica todas. Y incluso filetes, ¿no? También califica todas. Eso sí, utilizo la posición 6G, ¿no? Ahora en esa posición 6G también puede soldar algunas juntas de penetración parcial, aunque la conexión sea TKY. Aquí viene mencionada las TKYs y dice que sí puedo soldarlas, aunque yo haya usado 6G, pero en su versión parcial, ¿no? Después vienen algunas posiciones adicionales o un poco más difíciles, como la 6GR, ¿no? Y para 6GR me da figuras que yo tengo que consultarlas. Me da figuras como la 10.20 o la figura 10.22, y ese es un dato que hay que consultar, ¿no? Ahora, en el caso de la 6GR, figura 10.20, también viene declarada que vas a poder soldar en todas las posiciones, pero juntas a tope en tubería tiene una nota que es la nota G, y estoy hablando de la posición 6GR. Tiene una nota G. Si yo me voy a leer esa nota G, dice algo importante que a veces no tomamos en cuenta. Dice no calificado para juntas soldadas desde un solo lado sin respaldo. Si no está calificado para eso. Entonces tenemos un cupo 6GR, califica a todo excepto para juntas a tope soldadas por un solo lado sin respaldo. Si yo quisiera tener esa posición o esa versión calificada, tendría que regresarme a la posición 6G, porque ahí no aplica la nota G, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la 6GR, que tiene esa limitante también, ¿no? Ahora, si yo estoy en tubería y le digo al soldador, vas a utilizar la posición 5G, entonces va a quedar calificado para posición plana, posición vertical y posición
sobre cabeza, pero la posición horizontal no la califica. Entonces también después hay otra versión que ahora trae. Tú puedes combinar cupones, combinar posiciones. Dice, puedes usar la 2G más la 5G. Y ahí sí te vamos a calificar otra vez a todas las posiciones, combinando eso. Entonces hay que consultar correctamente estas tablas de posiciones para tubería. Tengo la tabla 10.13 o un extracto de esa tabla 10.13 que me aplica para que yo consulte el número de pruebas que le aplican a mi cupón en tubo y para yo consultar los espesores mínimos y máximos y para consultar los diámetros calificados. Entonces veamos un ejemplo. Si el tubo que usé para el cupón de prueba, ¿sí?, es menor o igual a 100 milímetros, tengo la versión de milímetros, me dice necesitas una prueba de doblez de cara, una de doblez de raíz, si estás utilizando posición 1 y 2G únicamente. Si estás usando otras posiciones como la 5G, la 6G, 6G, etcétera, te pide 2 doblez de cara y 2 doblez de raíz. Ahora veamos los espesores para esa versión. Recuerda, cuando el tubo es menor o igual a 100 milímetros y el espesor no importa, dice que es limitado. Entonces en esa versión el diámetro de tubo nominal mínimo que yo podría soldar sería 20 milímetros y el máximo sería 100 milímetros. El espesor mínimo sería 3 milímetros, el espesor máximo sería 20 milímetros. Entonces si yo agarro esa versión de cupón voy a quedar pues limitado en cuanto al diámetro, ¿no? Porque dice que el máximo son 100 milímetros, un aproximado que serían 4 pulgadas, ¿no? Pero hay otras versiones. Me dice, por ejemplo, si tú decides usar un tubo que rebase 100 milímetros de diámetro y que rebase 10 milímetros de espesor, lo voy a repetir. El tubo o el cupón de prueba de inmersión tubular rebasa 100 milímetros, en diámetro, en espesor rebasa 10 milímetros. Entonces con esa versión mi espesor mínimo calificado sería 5 milímetros y mi espesor máximo ahora es ilimitado, o sea 5 milímetros hacia arriba. Y el diámetro para esa versión o este ejemplo, el último que estoy mencionando, para el diámetro mínimo menciona una nota F, el mínimo, para el mínimo, y vamos a ver qué dice la nota F. Dice la nota F, el tamaño de tubería mínima calificada debe ser la mitad del diámetro o 100 milímetros. O 100 milímetros, al final dice lo que sea mayor, ¿no? Lo que sea mayor. Entonces el diámetro mínimo va a ser la mitad del diámetro que usamos para calificar o 100 milímetros, lo que sea mayor. Es decir, si yo hubiera utilizado una tubería con un diámetro de, no sé, 300 milímetros, por ejemplo, entonces dice 300 milímetros lo vas a dividir entre 2, que son 150. 150 lo vas a comparar con 100 milímetros y lo que sea mayor, ese es tu diámetro mínimo, que serían 150, ¿no? Serían 150. Si yo utilicé una tubería con diámetro de 400 milímetros, entonces el diámetro mínimo en esa versión sería 200 milímetros. Y así vas a ir sacando la mitad o 100 milímetros, lo que sea mayor, dice ahí. Entonces hay que considerar este juego de rangos entre diámetro y espesores para cumplir con la necesidad del proyecto, con la necesidad de los clientes que tengamos. Consideren eso. Hay muchas ocasiones donde la necesidad del proyecto me exige que yo haga más de un cupón de prueba en tubería, una con diámetros pequeños y una con diámetros grandes, para así cubrir todas sus necesidades. Pero atentos entonces, si yo con un solo diámetro y un solo espesor puedo cubrir toda la necesidad,
pues eso ahorraría tiempo, ahorraría dinero, esfuerzo, mano de obra y muchas cosas. Entonces es importante identificar correctamente tu cupón de prueba y tus rangos de calificación. Aquí tengo algunas figuras que ya vienen establecidas en D1.1 para calificar al soldador, y esto aplica cuando voy a usar juntas a tope en su versión tubular. Entonces ya no tenemos que inventarnos nada porque ya lo tenemos establecido en el código. Por ejemplo, hay una versión que dice calificación de soldador sin respaldo. Entonces me dice la abertura de raíz máxima va a ser de 1/8, la cara de raíz máxima va a ser de 1/8, el ángulo de ranura es de 60 grados y vas a soldar alrededor del todo el tubo, ¿no? Una ranura en B sencilla. Esa es una versión. Hay otra versión donde dice puedes utilizar una placa de respaldo y calificaríamos al soldador limitado así, a que use respaldo, ¿no? Esa es una versión que podemos utilizar. Otra de las versiones que trae es la de juntas en TKY. Esta figura no es la única, hay otras, pero esta que estoy poniendo como ejemplo aplica para conexiones TKY tubulares sin respaldo en un cupón que tenga diámetros mayores o iguales a 6 pulgadas de diámetro externo, mayores o iguales a 6 pulgadas de diámetro externo. Ahí es donde aplica esta figura que tengo como ejemplo. Menciona aquí datos importantes que debe ser de espesores desiguales. Como podrás notar, por la parte externa un tubo con el otro están a la misma altura, pero en la parte interna hay un desfase de espesores, y por ejemplo aquí menciona el desfase que son 3/16 o 5 milímetros. Entonces tenemos ahí un desfase de espesores. Además de eso, de que son desiguales, también tenemos un anillo de restricción. Un anillo de restricción que por eso le llaman 6GR, porque traen restricción. Un anillo de restricción. Además, uno de los dos miembros, como lo puedes notar, no tiene bisel, no tiene preparación. Está así tal cual, tubo recto, ¿no? Y su contraparte sí tiene una preparación, que son 37 grados y medio. Entonces hay ciertas medidas que uno debe considerar, ¿no? Debe considerar para preparar correctamente estos cupones de prueba. No podemos agarrar cualquier diámetro o cualquier cédula, no podemos usar cualquier ángulo que a nosotros que nos ocurra, porque ya está establecido esto. Recuerda que estamos utilizando un código que ya fue aprobado, ¿no? Que ya trae cosas preestablecidas. Por último, te quiero recordar cuál es nuestra función como inspectores de soldadura. Es asegurar que se cumple un código, que se cumple una especificación, que se cumple una práctica recomendada. Entonces es muy importante porque de ello dependen las actividades que vamos a realizar. Después de ello depende a veces el retrabajo, de ello depende las cuestiones económicas en un proyecto, en una compañía. Y finalmente, y más importante, de este trabajo que hacemos nosotros dependen muchas vidas humanas. Entonces te invito a prepararte, a leer, a seguir aprendiendo, y nos escuchamos en el siguiente video. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video, y comparte con tus amigos. Contáctanos en www.pndsmexico.com. Y si quieres seguir aprendiendo, búscanos en Spotify y TikTok como Aprendiz NDT.